Muy bien, vamos a conversar con el abogado Rodrigo Fajardo, asambleísta, miembro de la comisión que está investigando el llamado caso Encuentro, caso Gran Padrino, caso León de Troya, como quiera usted llamarlo. Vamos a darle la bienvenida y agradecerle por su presencia, asambleísta. ¿Me está escuchando bien? Muy buenos días, estimado Jimmy. Muchas ¿Cómo gracias le por va? la invitación. Un saludo fraterno al pueblo ecuatoriano. Gracias. Extraoficialmente conocemos los comunicadores asambleístas que posiblemente el lunes ya la comisión tenga los elementos suficientes para presentar su informe final. Me pregunto si el informe que presentaron ayer en Fiscalía Villavicencio y Ricardo Vanegas va a ser incorporado, va a ser parte del proceso de investigación. ¿Hay algunos elementos que ustedes rescatan y que van a poder incorporarlos, agregarlos, qué sé yo, en la parte pertinente al trabajo de ustedes como comisión? Muchas gracias por la pregunta. Mire, como miembro de la Comisión Multipartidista por la Verdad, por la Justicia y por la lucha contra la corrupción, hemos venido haciendo un trabajo coherente, un trabajo ético. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, somos la comisión especializada de conocer todos los temas, en este caso, Gran Padrino. Sin embargo, lo que se viene tratando de hacer por parte de el señor asambleísta Fernando Villavicencio y por el asambleísta Alejandro Jaramillo es tratar de salvar al presidente de la República. Eso pasó hasta la semana anterior, pero qué sorpresa que el día de ayer involucra directamente al presidente de la República diciendo de que tenía pleno conocimiento de de la relación que tiene el gobierno con la mafia albanesa. Entonces, no nos han dado a nosotros ningún tipo de información. Por favor, hay un Sí, sí, retorno. continúe, continúe. Revise el Entonces, retorno, no por nos han dado, favor. Gracias, disculpe. no, muchas gracias. No nos han dado, no nos han brindado ningún tipo de información para que se incorpore en este caso. Nosotros hemos creado esta comisión por disposición del Pleno de la Asamblea Nacional para conocer el caso Gran Padrino. No podríamos nosotros excedernos de nuestra potestad para la cual ha sido creada. Más sin embargo, nosotros instamos a la Fiscalía General del Estado haga un trabajo coherente, un trabajo imparcial para determinar todo el tipo de corrupción que se viene dando desde el correísmo, desde Lenín Moreno y ahora que sigue aterrizando en el gobierno de Guillermo Lasso. Totalmente lamentable para el pueblo ecuatoriano. Nosotros no hemos tomado esos elementos porque no nos han dado esa información y nosotros únicamente ya tenemos prácticamente un informe que teníamos para presentar el martes pasado, más sin embargo hemos pedido una prórroga que la ley nos faculta, que prácticamente estaríamos entregando este informe entre el lunes y el martes de la próxima semana a más tardar. Ya, asambleísta, ustedes no sé si convocaron una vez, dos veces a la ex general Tanya Varela. Qué sé yo, pues envió algún escrito excusándose a participar, porque de acuerdo a lo que estamos hablando y de conformidad con lo que los otros dos, tres legisladores presentaron como informe en la fiscalía, es fundamental saber si efectivamente le comunicó o qué le comunicó al presidente Guillermo Lasso el 7 de julio del 2021. Ustedes convocaron a la general Varela. ¿Qué excusa dio para no presentarse? Nosotros como comisión hemos llamado a todos los actores que se encuentran involucrados en este caso, entre ellos hay policías, en este caso la ex comandante de policía Tania Varela, teníamos también al general Ponce y de igual manera al general Vergara, quienes estaban a cargo de la investigación de antinarcóticos y por pedido de estos tres policías, fundamentado al fiscal Balda, solicitan el archivo de la investigación argumentando de que no hay elementos de convicción para imputar un delito, para llamar a una audiencia de juicio. En ese sentido, nosotros hemos llamado en 3 ocasiones, hemos acudido personalmente a la comandancia de la policía a entregar esta notificación, esta citación para que comparezcan. De igual manera, hemos instado al ministro del Interior, Zapata, para que dé ese permiso, porque supuestamente se estaría tapando a través de este ministerio para que no comparezcan. Entonces, nosotros hemos agotado 3 veces las invitaciones para que ellos comparezcan. Lo que vemos es prácticamente de que se trata de ocultar esta información
este silencio de los policías estaría afirmando de que tienen conocimiento pleno de que estaba involucrado el Estado ecuatoriano, el presidente de la República y también sus amigos, así como familiares. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos únicamente una consecuencia, un resultado de nosotros de estimar de que se encuentra tapando el Estado ecuatoriano a través del presidente de la República toda esta información. Por cuanto, mire, es totalmente lamentable, estimado Jimmy, estimados ciudadanos, de que ayer la policía publica un comunicado diciendo de que no tienen ellos esa calidad de ser sujetos a un juicio político, por lo tanto no tienen esa obligación de dar información al pueblo ecuatoriano. Totalmente salido de faceta, estimados ciudadanos, cuando el artículo 120, numeral 9 de la Constitución establece claramente que dentro de las potestades de nosotros como asambleístas tenemos la de fiscalizar y hacer el control político. Ellos se encuentran confundidos en que tal vez como no son sujetos de juicio político, no son sujetos de fiscalización, totalmente desatinado cuando la policía, cuando el presidente son los primeros en llamado a dar una respuesta al pueblo ecuatoriano sobre delitos, sobre posibles crímenes y tratar de dar una solución al pueblo ecuatoriano. Una consulta, abogado Fajardo. Ustedes en las conclusiones que deben estar, pues ya deben estarlas redactando, supongo, ¿no? Si va a estar listo lunes, martes, han configurado, están, qué sé yo, pues dialogando para ver cuál es la configuración del presunto delito del que van a acusar a diferentes personas mencionadas en el informe. Así es, estimado Jimmy. Existiría dos aristas importantes aquí. Una, en donde el presidente Guillermo Lasso, mediante decreto 163, otorga una potestad, un poder absoluto al señor Hernán Luque para que a través de la presidencia del directorio de EMCO pueda dirigir empresas tan importantes como la de Flopec, Selec, Petroecuador, por ejemplo. En ese sentido, dio la potestad para que maneje 14 millones de dólares anuales. Entonces, cae la responsabilidad directamente sobre el presidente de la República al dar este consentimiento, esta confianza a una sola persona. ¿Quién le falló al señor presidente de la República? ¿Quién ha caído en delito de cohecho y que sería cómplice directo el señor Guillermo Lasso? Eso por un lado, que sería la corrupción con las empresas públicas. Por otro lado, tenemos este informe de León de Troya, en donde involucra directamente al cuñado del señor Guillermo Lasso y también a un amigo muy cercano, que es el señor Cherres, que formó parte del Banco de Guayaquil, en donde este informe de antinarcóticos, que de igual manera reposaba en la investigación previa de Fiscalía, consta claramente de que ellos, el señor cuñado y también el señor Cherres, se encuentran involucrados con la mafia albanesa. Hay audios, hay videos, hay fotos que no pueden desvirtuar nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos analizado si cabe ahí un juicio político o una muerte cruzada. Queda descartado la muerte cruzada, puesto que tiene que haber una grave conmoción social, crisis política o una revolución de funciones, para lo cual no se ha configurado. Pero dentro del juicio político se ha configurado el causal 1 y 2, que sería por delitos que ponen en peligro la seguridad del Estado. Este caso sería el narcotráfico. En este caso se puede dar dos situaciones: que el presidente tenía pleno conocimiento o que no tenía conocimiento. Si tenía pleno conocimiento, como lo manifestó el señor Villavicencio, entonces lo convertiría en un cómplice, ¿no? Que tenía un cómplice y un encubridor directamente, ¿no? Y si es que no conocía, de igual manera no le exime de responsabilidad, por cuanto, de acuerdo al artículo 141 de la Constitución, manifiesta de que el presidente de la República es el primero en velar por la seguridad del Estado, por velar que se dé un buen manejo de los recursos del Estado y sobre todo que cumpla la ley y hacer cumplir la ley. Ya, entonces, de ninguna manera... Perdón de la interrupción. Bueno, ustedes en la investigación que han hecho
¿Han podido establecer el vínculo del presidente de la República con la mafia albanesa? ¿O son temas que digámoslo así, perimetrales, que hacen suponer que esto haya pasado? Bueno, directamente una prueba en donde involucre al señor presidente mediante acción, es decir, él dando disposición de algún tema de narcotráfico, algún tema de corrupción en las empresas públicas, no existe, pero hay elementos de convicción como, por ejemplo, la declaración del general Arauz, en donde determina de que hubo una reunión con el ex ministro, el señor César Monge, ya fallecido, quien había dispuesto que tiene que reunirse con la comandante Tania Varela, que tiene que reunirse con el señor Chérez y el señor Carrera para generar su ascenso. Entonces, todo este círculo de confianza, como era el señor Monge, tenía pleno conocimiento. Más a esto se suma la declaración del señor Fernando Villavicencio de que en enero de este año también había conversado con el señor presidente y tenía pleno conocimiento. Entonces, en conclusión, hay indicios, pero no tenemos pruebas directas que mediante acción haya dado una disposición el presidente de la República, pero por omisión, obviamente, que se responsabiliza al presidente de la República de acuerdo al artículo 141 de la Constitución, en donde tiene el primer mandatario, presidente de la República, velar por los buenos recursos del Estado ecuatoriano. Asambleísta Fajardo, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo, asambleísta. Muy buenos días. Asambleísta, a ver, es complicado atar todo esto por la falta de comparecencias y de declaraciones. O sea, lo que es cierto es que hubo una reunión el 7 de julio de 2021 entre la señora Varela, el señor Erazo y el señor Guillermo Lasso en Carondelet. Eso es confirmado por varias fuentes, hasta creo que por bitácora. El tema es que ¿qué es lo que se habló ahí? Eso es lo que complica el asunto y lo que podría esclarecer mucho más. La pregunta es, asambleísta, en el caso de que ustedes en su informe recomienden un juicio político, alcancen las firmas suficientes, pasen el filtro de la Corte e inicie el proceso como tal, ahí sí Guillermo Lasso, Tanya Varela y el señor Erazo tienen la obligación de acudir a comparecer y dar sus declaraciones, ¿o se pueden seguir acogiendo al derecho al silencio? De acuerdo a nuestra Constitución, ellos tienen el derecho a ejercer su debida defensa, esto de acuerdo al artículo 76 de la Constitución, pero más sin embargo ellos no han ejercido su derecho a la defensa y han mantenido en silencio. Entonces también es un derecho acogerse al silencio. Entonces, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ética y a la moral, tienen la obligación de comparecer y dar una respuesta al pueblo ecuatoriano, pero también tienen ese derecho de acogerse al silencio. Nosotros instamos como representantes del pueblo ecuatoriano, como pueblo ecuatoriano, de dar respuestas al pueblo ecuatoriano. Nosotros ya no podemos seguir en esta trama de corrupción que se viene dando en todos los gobiernos. Nosotros ya como ecuatorianos estamos cansados y queremos dar una respuesta al pueblo ecuatoriano. Esta es una salida jurídica, una salida constitucional, porque ¿qué pasaría si nosotros no llamamos a un juicio político? Quiere decir de que estas corrupciones en las empresas públicas, quiere decir que la vinculación con el narcotráfico no ha pasado nada y que todo está bien, que las masacres en las cárceles está bien. Entonces nosotros no podemos permitir, como representantes del pueblo ecuatoriano, como asambleístas, no podemos permitir todos estos actos de corrupción y toda esta omisión que se viene dando por parte del Ejecutivo. Nosotros seremos totalmente imparciales, nosotros respondemos al pueblo ecuatoriano, nosotros como Izquierda Democrática no tenemos nada que ver con el correísmo ni con el lacismo. Nosotros no tenemos nada que ver con esos temas de corrupción, pero sí dar respuesta al pueblo ecuatoriano. Y aquí yo sí quisiera, por favor, se me regale un minuto para ejercer mi derecho a la réplica, que ayer había comparecido el señor Alejandro Jaramillo y había manifestado de que yo no soy afiliado a la Izquierda Democrática. Aquí yo, por favor, con su anuencia les pongo en conocimiento que yo estoy afiliado. Voy a leer la parte pertinente desde el 20 de marzo del 2021. Prácticamente estoy a punto de cumplir 2 años de afiliación. Asimismo se ha manifestado
de que yo no soy parte de la bancada. Así es. Eso realmente llama la atención. Igual pongo en conocimiento, compañeros, voy a leer la parte pertinente que dice que en ese sentido, al constituir un tema inherente de nuestra organización política, me permito informar que se encargó la jefatura de la coordinación de la bancada al Partido Izquierda Democrática, al coordinador suplente asambleísta Rodrigo Fajardo, firmado por el señor presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Entonces, estimados periodistas, yo quiero hacer un llamado, por favor, no caer en estas desviaciones asambleísta, de información. Asambleísta, rápidamente. Usted al principio decía que el señor Villavicencio, el señor Vanegas y el señor Jaramillo están en defensa de ultranza del gobierno. No, el señor Vanegas, no, el señor Villavicencio, se lo preguntaremos a otra persona. ¿Por qué usted dice que el señor Jaramillo está defendiendo? ¿Con qué objetivo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué está defendiendo supuestamente al gobierno? Justamente a eso iba. El señor Jaramillo a perder la confianza de la bancada. Ajá. Entonces, al no tener la mayoría de la bancada, lo que ha venido haciendo él es salvar a todas las instituciones que se le somete a juicio político. Esto pasó con el Consejo de la Judicatura, pasó con el Consejo de la Participación Ciudadana, y ahora está pasando con el presidente. Entonces, es un doble discurso, una doble moral que él se maneja diciendo de que aquí los funcionarios tenemos que velar por la patria, de que tenemos que nosotros velar por los buenos recursos del pueblo ecuatoriano, cuando se ha venido él beneficiando de estos votos, salvando, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, se salvó y se habla, no puedo decir que pasó, pero se habla de que se dieron muchos puestos por salvar al Consejo de la Judicatura al señor Jaramillo y a la señora Moreira. Y aquí también es importante hacer una aclaración. Tanto habla el señor Jaramillo de la señora Moreira, de que vienen trabajando conjuntamente, y la señorita Moreira no es afiliada a la Izquierda Democrática. Entonces, esta desinformación, esta manera de desinformar al pueblo ecuatoriano es para mí caer también en corrupción y tratar de tener en la ignorancia al pueblo ecuatoriano. Entonces, una vez aclarado esto, estimados periodistas, lo he demostrado documentalmente. Si ustedes igual requieren documentos impresos para llegar únicamente aquí como asambleísta de la Izquierda Democrática, como representante de la bancada, lo que queremos dar es una respuesta transparente al pueblo ecuatoriano y una salida democrática y jurídica a todo este tema de corrupción. Abogado Fajardo, entonces entendería que la Izquierda Democrática, de ser llamado a juicio político, va a votar a favor, o sea, va a votar a favor del juicio político. Mire, como jefe de bancada, como integrante de esta comisión pluripartidista, yo he venido sugiriendo el apoyo para tener los votos, ¿no?, en este juicio político que se vendría eventualmente. Pero ya hay compañeros que se han pronunciado de que no apoyarían. En este caso, se da una libertad a los compañeros de que se voten de acuerdo a su conciencia. Esto pasó también con la muestra cruzada que se dio en el 2022, en donde la línea política que se daba era abstenernos, para lo cual yo me salí de esa línea política pidiendo permiso, obviamente, a la dirigencia, y yo voté por la destitución de Guillermo Lasso. Entonces, las realidades en las diferentes provincias, regiones son muy diferentes, entonces tendrán que responder a su realidad. ¿Usted cree que hay los votos en la Asamblea para que pase el juicio político de Guillermo Lasso? Más allá de lo que usted quisiera que suceda, como está conformada en ese momento la Asamblea y lo que se escucha en los pasillos, ¿hay los votos o están por conseguirse esos votos? Mire, yo creo que no habrían los votos porque ya hubo un ejercicio previo en el 2022 donde se llamó a esa muerte cruzada y faltaban 2 votos o 4 votos, si no me equivoco. Entonces, en base a este ejercicio, únicamente quien estaría apoyando 100% sería, digamos, el correísmo, porque tienen digamos, una aspiración, tienen una proyección a futuro. Pero los demás bancadas, demás partidos políticos no saldrían favorecidos en ese sentido. Por eso yo pensaría que hay algunos partidos que no estarían apoyando. Entonces, como coordinador de la bancada, yo estaría apoyando nuevamente. ¿Perdón? Incluyendo, o sea, haciendo ese cálculo político. La Izquierda Democrática también, Casa Adentro, está haciendo ese cálculo político. Claro, totalmente. Por eso me manifiesto de que una vez, si es que pasaría el trámite, pasaría por la Corte Constitucional y pasaría al Pleno de la Asamblea esta votación, pienso de que no habrían los votos.
Bueno, muchas gracias a Rodrigo Fajardo, asambleísta de la Izquierda Democrática, por su comparecencia aquí en Un Café con JJ.